Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. 100 episodios, 100 podcasts, 100 historias, más de 100 horas, posiblemente, de audio, repartidas por no sé cuántas ciudades, no sé cuántos países, no sé cuántos contextos y no sé cuántos proyectos, objetivos, mejoras. El episodio número 100. Puede ser que no sea demasiado, ni tampoco. Pero aquí estamos, en el episodio, en el centenar de Disrupt Everything Podcast Series. Soy Isra García y estoy grabando este podcast número 100 aquí en Murcia. Justo acabo de llegar para una nueva edición del programa de excelencia para personas en desempleo que sigo haciendo desde el 2 de septiembre. Vamos a por la edición número 8. Ya solo quedan 28 más. Y no sabía qué es lo que iba a hacer con este podcast. Pensé en mis aprendizajes, pensé en lo que me había aportado, pensé cómo justo ha coincidido con mi cumpleaños, ligarlo con mi 37 cumpleaños, pero he decidido explicarte qué es todo lo que he aprendido lanzando 100 episodios de este podcast. Todo lo que me llevo sin preparación, todo lo que me llevo sin un guión, todo lo que me llevo simplemente de aquello que me salga de aquí dentro, mientras explico pues todo lo que me he llevado en estos 100 episodios, ¿no? 100 episodios de intentar, de fracasar, de experimentar, de probar, de iterar,
de volver a repetir este mismo podcast otra vez, porque cuando lo grabé, por alguna razón, la primera vez que me pasa en estos 100 episodios no se grabó y tengo que volver a repetirlo justo, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Ayer estaba sentado en el hotel NH Amistad grabando este podcast y ahora mismo estoy en medio de, en el descanso del programa de excelencia para personas en desempleo aquí en Murcia, en la Agencia de Desarrollo Local de Empleo, mientras que todos están comiendo. Como estoy en mi segundo día de ayuno, aquí estoy. Verás que tengo la voz un poco más diferente que el primer trozo del vídeo, porque he tenido que retomar desde donde se quedó, y cuando grabé y llegué a los 38 minutos me di cuenta de que no se reproducía, de que había un error y me decía que no podía reproducir un formato de 8 bits. Y bueno, eso ha sido otro gran aprendizaje de estos 100 episodios, que en el episodio 100, por primera vez, el podcast después de grabarlo no funciona y no sirva, lo cual me suele generar una gran tensión cuando tengo que repetir un trabajo que ya he hecho, y esta vez, encima algo tan especial, donde le puse tanta atención y tanto cariño y tanto intento, por primera vez, adivina qué, por primera vez estaba completamente fuera, no me había grabado, y además tenía que volverlo a repetir. Pues en lugar de perder los nervios, cambié 100%, y esto eran casi las 10 de la noche, cambié 100% de mentalidad y de eso que estaba haciendo, que perfectamente podría haber seguido siendo hacer otro podcast. Hice otra cosa completamente diferente, que fue escribir un nuevo post para poder publicar hoy, ya que el de hoy iba a ser este podcast número 100, y esto me hizo cambiar completamente el foco y prestar cero atención a algo que usualmente me machaca y me mega machaca durante un montón de tiempo, por lo cual este fue otro aprendizaje. Pero como te digo, los aprendizajes en este podcast me ha dado los aprendizajes más potentes que me llevo en mi vida, y sobre todo me ha dado lecciones, y nunca he parado de crecer con este podcast desde el primer podcast, que fue Disrupt Yourself. Si vas a mi primer podcast y lo escuchas, descubrirás que tiene un nombre diferente, además de la grabación, que no tiene la misma calidad. Pero eso es otra historia, otra anécdota y otro aprendizaje que ahora te contaré. Pero volviendo al nombre, el primer podcast ya tenía el primer error, el primer fallo, la primera lección, y fue que me gustó el nombre de Disrupt Yourself y creé el podcast de Disrupt Yourself, que es como reinvéntate a ti mismo, ¿no? El cual, si ahora prestas atención al claim y al eslogan, o a la ventaja al eslogan del podcast, te darás cuenta, o la propuesta de valor, que es reinvéntate a ti mismo, algo que he seguido dejando, aunque se llame Disrupt Everything. ¿Por qué? Porque me di cuenta, gracias a Albert Valero, que me dio el feedback, que había un podcast de alguien que había escrito un libro llamado Disrupt Yourself, y había también un podcast. Entonces, al ver que había demasiada resonancia, usualmente no suelo prestar esta atención a este tipo de cosas, porque siempre hay algo que ha hecho alguien que se parece a lo tuyo. Pero dije, en esta ocasión creo que no me resuena hacerlo de esta forma. Y creé y reinventé el podcast, o lo renombré a Disrupt Everything, sin eliminar el primer podcast, que es lo que usualmente hubiera hecho todo el mundo, y dejándolo en su estado normal. Eso sí, cambiando los títulos, cambiando los textos, pero no cambiando lo que es el contenido, ¿no? Y a partir de ahí nació el segundo episodio, a partir de ahí nació Disrupt Everything, teniendo como el primer capítulo un bonito error, un bonito fallo que me ha ayudado a darme cuenta de que hay que prestar atención,
de que hay que... Bueno, ni siquiera diría que creo que el error ha sido prestar atención o hay que analizar y seguir lo que está haciendo otra gente. Yo creo que hay que hacer lo que tienes que hacer y hacerlo. Y cuando lo hagas, si has fallado, aprender y seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque creo que si hasta este punto de la vida, habiendo hecho lo que he hecho, viviendo lo que he vivido, experimentando lo que he experimentado, habiendo atravesado todo lo que he atravesado, sigo haciendo lo que hago es porque tiene que tener una buena razón. Y la buena razón es que tenía que llegar al cambio de Disrupt Everything Podcast Series. Y aquí estamos, en Disrupt Everything Podcast Series. 99 episodios después, he continuado la marcha, he mantenido la marcha. Me he mostrado intratable a la hora de escribir el post que se publica en mi blog, el cual aloja el podcast, que reside en isragarcia.es/disrupt/everything. Y esto me ha hecho darme cuenta de que hay que seguir, de que es lo más importante, de que el error te sirve para poder aprender, pero no aprender a retroceder, o podría llegar a retroceder, hacerlo bien y volver a evolucionar, sino a evolucionar sabiendo que fallaste, dejando ahí la semilla de ese fallo y habiendo sabido que ese fallo creó y generó lo que ha venido después, que ha sido esto, ¿no? Llegar al episodio número 100, entrevistas con personajes como Seth Godin, como Wim Hof, Chris Brogan, Jeff Bullas, Joseph Agram, Santi Millán, Sebas Romero, Vanessa Lenguis, o sea, cosas que no hubiera imaginado que nunca llegaría a hacer, ¿no? Y sobre todo, ese tributo a lo orgánico, ese tributo a lo natural, ese tributo a lo auténtico, a lo vulnerable, a las conversaciones entre tú y yo, creo que me apetece grabar el podcast cada vez que lo hago, porque entro en un modo aprendizaje, entro en un modo reflexión, entro en un modo verbalizar un poco todo lo que he ido extrayendo, que a pesar de que lo hago en mis paseos por el mar, con los auriculares, hablando conmigo mismo en voz alta, para que la gente así piense al verme en los auriculares que estoy escuchando música, hablando con alguien cuando en realidad estoy hablando conmigo mismo. Pero este podcast es diferente porque aquí no hablo conmigo mismo, aquí estoy hablando contigo. Aquí estoy compartiendo o conectando contigo. Y esto ha hecho que tenga un lugar donde abrirme, fluir y profundizar contigo. Y eso es mágico. Porque me ayuda a poder entender cuál es mi compromiso contigo y cuál es mi interacción contigo, y además qué es todo lo que estoy viviendo y cómo eso se relaciona y te afecta positivamente a ti. Porque al final eso es lo que sucede en este podcast, ¿no? Es un conflicto, es el choque o lo que sucede cuando ocurre el conflicto entre lo que hay en mi mente y en mi interior y en todo mi ser y el conflicto con el mundo, la vida o las otras personas o las cosas como son, ¿no? Y es en ese conflicto donde nace, creo, que este podcast, y es sobre lo que va, ¿no? Y creo que ese fracaso intencionado, bueno, no intencionado, pero visto de atrás, y hacer que los podcasts sigan como tienen que seguir. Quizá hay experiencias de podcast mucho con una nitidez, con una calidad, con una potencia mucho más grande que la mía. Pero este podcast siempre será genuino, siempre será real, siempre será orgánico, crudo, siempre tendrá la esencia de la pura vulnerabilidad, porque así lo quiero y así lo voy a hacer, porque así es mi vida y así es el reflejo de lo que quiero hacerte ver aquí, que serán aprendizajes, trucos, técnicas, estrategias, hacks, sistemas, superhábitos, habilidades núcleo y una infinidad, reflexiones, disertaciones, idas de olla y una infinidad de otros temas que vendrán siempre bajo el estándar de lo que Isra García hoy significa y de lo que significará pasado o mañana y con toda la evolución que ello conlleve.
Pero sin ese fracaso, sin darme cuenta de que he fracasado, de que no lo he hecho bien, de que probablemente no era el mejor post, de que probablemente no era la mejor idea, pero aún así he persistido y además he iterado por el camino. Es como he crecido, es como ha crecido este episodio, que pasó de ser escuchado por 30 o 40 personas no este episodio, perdón, este podcast, que pasó de ser escuchado por 30 o 40 personas o 56, como me decían las estadísticas, a ser escuchado por 1.600.000 personas y tener más de 57.000 descargas al mes. Esto es lo que ha hecho que marque la diferencia, no las escuchas, no los espectadores, los oyentes, sino el compromiso que he tenido conmigo mismo y al fallo a pesar de las circunstancias. El mirar objetivamente atrás diciendo, esto ha sucedido, esto está sucediendo y veamos a ver qué es lo que va a suceder. Pero yo voy a centrar el máximo esfuerzo en lo que está sucediendo ahora mismo, tomando como referencia todo lo que he podido extraer de lo que he aprendido. Y eso, en esencia, son los fracasos, los fallos, los errores, los obstáculos que has tenido que sortear. Porque al final eso es lo que nos deja en esa belleza, ¿no? En ese momento de belleza por influencia real, por verídica, por hacer algo que has hecho buscando el impacto que has generado. Entonces vas evolucionando y aceptas que lo importante no es solo lanzar, sino es grabar, es crear, es producir, es generar ese momento y buscar la situación donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que me han fascinado es la capacidad de crear, grabar, lanzar que he tenido y en los sitios en los que lo he hecho. Desde un tatami en Japón hasta un desierto en Sudáfrica, hasta una reserva de elefantes en África, hasta en una barca en Zanzíbar, hasta en el vestuario de un polideportivo. He grabado el podcast en una infinidad de lugares donde podría, sí, quizás no ser la experiencia de tu vida, pero al final yo me quedo con que lo que importa para mí es crear ese contenido, porque ese contenido forma parte de mi vida y es algo esencial, vital e inherente en mí, que seguro que tiene un impacto en otros mínimo igual o incluso mayor del que ha tenido conmigo. Entonces, cojo ese contenido y lo lanzo como sea. Quiere decir, al precio que sea, aunque no se pueda escuchar, no. Pero hay, por ejemplo, entrevistas como la de Tim West, que es un increíble erudito, o la de Nadav Wilf, un gran coach de alto impacto, que no son las mejores entrevistas que he hecho, porque tienen problemas de eco, tienen problemas de audio que hacen que en cierto momento se dificulte, como a lo mejor algunas que he decidido grabar a tiempo real, por ejemplo en Barranquilla, o esta última que hice en el programa de excelencia en Benicàssim hace unas semanas, el episodio número 99. Pues sí, a lo mejor no son las experiencias religiosas del año, pero son aquello que me permite seguir avanzando y seguir proporcionándote aquello que creo que es más potente y que yo más te puedo aportar. Porque eso, en esencia, es lo que transforma a una persona. Eso es en esencia, lo que hace que una persona sobresalga. No mi compromiso, que podría tener una pequeña parte, sino lo que yo puedo aportar. Entonces, aceptarme a mí mismo, aceptar que perfectamente no podría ser el post perfecto y que perfectamente no sería mi obra de arte perfecta, pero aún así yo he iniciado, lo he hecho y lo he enviado. A pesar de que podría no ser lo perfecto que podría llegar a ser. Y tú podrías pensar, esto entonces, tú que defendes la excelencia, no es la excelencia. Bueno, yo creo que sí. Porque al final la excelencia es preocuparte de ayudar a llegar a otros a la grandeza y a ti mismo. Y cuando yo me estoy exponiendo a este riesgo, cuando yo estoy centrándome o poniéndome
colocándome en la línea de fuego y decidiendo hacerlo, no importa qué. Ya, si no es un buen día, lo hago. Si no tengo tiempo, lo hago. Si no sé hacerlo, lo hago. Si no puedo hacerlo, lo hago. Si no entiendo cómo hacerlo, lo hago. Si no son las mejores circunstancias, lo hago. El hacerlo no importa qué, para mí es el compromiso que también suma a mi autodisciplina de hacerlo todas las semanas y ya vamos, bueno, pues por 100 semanas. En total creo que podría haber llegado como unas 104, porque al final creo que como 3 podcasts, se han ido. Los he dejado perder y finalmente no he podido publicarlos. He tenido 4 semanas máximo de carencia. Porque al final es eso de hacerlo una y otra vez lo que hace que vayas puliendo el arte del podcast. Desde mi primer podcast hasta este de hoy, si escuchas los 5 primeros y escuchas los 5 últimos, verás el avance tanto a nivel tecnológico, tanto a nivel de equipo, que no es tan grande porque no uso un equipo nada extravagante ni nada primerísima calidad o masivo, sino uso algo que me permita avanzar rápidamente y que me permita poder llevármelo a todos los sitios con garantías y sabiendo que voy a tener un buen audio y que más o menos el equipo va a estar mal. Al final es un trípode con un micro Shure M51, creo que es. Y esto, incluso cuando he estado con otras personas, hemos compartido el mismo micro. Ahora la idea es comprarme otro porque creo que es lo suyo, ¿no? Pero creo que hay que evolucionar con las cosas cuando hay que evolucionar con ellas. No hay que crear un gran equipamiento porque si no tengo el gran equipamiento no puedo hacer algo y si no hago ese algo no va a tener un impacto. Pero claro, para hacer ese algo necesito algo profesional que me dé esas garantías de profesional. Mirad, yo soy profesional sin haber sido en mi vida profesional. Solo que lo he visto, lo he olido y lo he imaginado. Y entonces solo he ido y lo he sido. Es decir, profesional. ¿Cómo? Generando acción cada día. ¿Cómo? Impulsando como cada día. ¿Cómo? Iniciando cada día. Instigando. Propulsando. Empujando. Resistiendo. Mejorando. Creciendo. Aprendiendo. Escalando. Subiendo de nivel. Cada día o cada vez que he publicado un podcast, cada vez que he tenido que preparar algo, lo he preparado así como vengo aquí a pecho descubierto y aún así con la segunda vez de haber fallado en la primera, que siempre intentas comparar y buscar qué habías dicho en la otra, mirando aquí el guión, a ver si puedo decir lo mismo cuando no lo voy a poder decir. Cuando simplemente voy a tener que dejarme llevar y hacer lo mejor que sepa con todo lo que sé que he aprendido de estos 100 episodios grabados y lanzados. Y es esto que te estoy contando ahora, es el decidir hacerlo, el decidir lanzarte a ello, el decidir estar ahí y el decidir, no importa qué, lo voy a hacer. Y el decidir hacerlo a tu manera. Y el decidir seguir unos parámetros y casarte con ellos y mantener el compromiso al compromiso. Porque de lo contrario no haces nada y te quedas paralizado. Y te quedas paralizado y quieres lanzar un podcast y tienes la idea y no sabes si lanzarla y si la lanzo qué pasará y a lo mejor no tiene una buena aceptación y a lo mejor no llego y a lo mejor... Y al final acabas no haciéndolo. Acabas en un sitio peor que en el que estabas porque antes de estar no tenías esta idea o pretensión que era hacerlo y no... que era hacer el podcast, lanzarlo y grabarlo y al no hacerlo te estás fustigando a ti mismo porque no estás haciéndolo. Y esto, claro, entra en juego las expectativas. ¿Por qué? Porque crees que tienes que crear un podcast que escuche todo el mundo, que le guste a todo el mundo. Y yo creo que tienes que crear un podcast que te guste a ti, con el que te sientas a gusto tal y como si solo tuvieras un oyente que eres tú mismo. Y que eso no cambiara cuando tienes 100.000 oyentes en el podcast y sigue creciendo. Porque son ese tipo de expectativas las que acaban matándonos, ¿no? Tienes que ser o tienes que estar o tienes que hacer el qué.
si no puedo hacer más de lo que estoy haciendo, porque si no lo estaría haciendo cuando además estamos hablando de mi compromiso, de mi autodisciplina, mi autoconsciencia y mi iniciativa descomunal. Porque de esa manera, cuando tú creas tu contenido, cuando creas tu podcast, cuando haces lo que tienes que hacer, sea un podcast, sea un vídeo, sea un proyecto, sea un negocio, una causa, una marca de ropa, tener un hijo, tú y solo tú decides la calidad del resultado. Tú y solo tú decides cómo te enfrentas a aquello que te atemoriza. Tú y solo tú mides la oportunidad que desconoces. Y tú y solo tú eres capaz de decidir cómo te mides o contra qué te mides, para entonces decir si estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal. Y todo esto lo llenas de los inputs que hacen este podcast, yo creo, no sé si diferente, pero lo hacen este podcast, que es: no puedes trabajar más en grande, piensa más absurdo. Es lo disruptivo, lo inconsciente, lo ilógico, lo irrazonable, lo poco repasado, lo sobrevalorado, lo mirado por encima, lo ridículo. Todos esos inputs, la repetición, el entrenamiento, el probar cosas nuevas, sabiendo que podrían no funcionar, son todos esos inputs los que generan la disrupción, los que generan la reinvención. Y esto es lo que podemos estar viviendo cada vez que entrevisto a alguien o cada vez que yo grabo un podcast en solitario. Porque grabo un podcast en solitario y lo grabo para mí. Y eso de grabarlo para mí, así como cuando entrevisto a alguien lo entrevisto para aprender el máximo, hace que me pueda centrar en lo que alguien como yo querría y dárselo totalmente gratis. Y sobre todo con mi mayor intento. ¿Por qué? Porque aquí estoy creciendo yo y está creciendo la otra persona. Lo cual me lleva a otro de los aprendizajes, que es cómo he escuchado, cómo he logrado desarrollar tanta empatía y cómo eso me ha hecho crecer más que ninguna otra cosa en el mundo en estos 2 últimos años. El poder aplicar la empatía, el poder aplicar el entender a alguien, pero entendiendo desde sus propias creencias, ¿no? ¿Qué cree él que yo no creo? ¿Qué ve él que yo no veo? ¿Qué sabe él que yo no sé? ¿Qué hace él que yo no hago? Y cómo poder ponerte en el lado extremo para poder entender eso y que eso te pueda ayudar a redefinir qué es lo que eres, qué es lo que haces, cómo te relacionas con la gente y cómo conectas con ella. Y ese tipo de empatía, ese tipo de transformación, crea transformación. Y ese tipo de empatía se logra a través de hacer preguntas afiladas. Porque esas preguntas afiladas son las que generan o las que hacen detonar la empatía. Y con ello me he vuelto bueno preguntando, porque he preguntado desde la empatía. Y he hecho preguntas que me gustaría que me hubieran planteado a mí. Preguntas que he encontrado, preguntas que he formulado, preguntas que he creado desde cero y preguntas que me ayudan a llegar a los entrevistados mucho más lejos que de forma convencional, como me dicen en sus otros podcasts, otras entrevistas, y a mí mismo a desarrollar mi capacidad de curiosidad, mi capacidad disruptiva, mi capacidad de empatía y mi capacidad de poder plantear y crear nuevas cosas a través de las preguntas afiladas interesantes. Y esto, pues claro, detona la empatía, lo detona todo. El Disrupt Everything Podcast Series, estos 100 episodios, me han hecho vivir como si hubiera vivido, no sé, 5, 6, 7 años. Y no llevo más que 2 años. He conocido a gente increíble, como puedes ver en el podcast, en las entrevistas. He escuchado historias fascinantes. He aprendido de mí mismo un montón. He fallado, he iterado, he prototipado, he mejorado. He bailado con el momento, me he movido entre diferentes ciudades, diferentes negocios, diferentes proyectos, diferentes países, diferentes estados de ánimo, diferentes momentos con estilos de vida diferentes, con estilos de vida diferentes. Y todo esto me ha ayudado a impulsarme a mí mismo y a ti hacia la grandeza, que es la pura excelencia, ¿no? ¿Y qué es la grandeza? La grandeza de saber que lo que haces y lo que eres y lo que tienes está sostenido por ti mismo. Y al final la grandeza es el dar lo máximo de ti, el ir un paso más allá, el preguntarte continuamente cómo puedo ser mejor en cualquier cosa, el preguntarte cómo puedo exceder mis propias expectativas, cómo puedo pasar el umbral
de creer solo con mis propias creencias? ¿Cómo puedo ver más de lo que veo? ¿Cómo puedo ser lo que soy y no lo que quiero llegar a ser convirtiéndome en esto porque voy a crecer o aprender o entrenar? Al final esto es como el aprendizaje. No es algo que te hacen, es algo que tú decides hacer. Y esto, pues te abre las puertas a todo. En este podcast pues he tratado desde alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estoicismo moderno, marketing de impacto, comunicación, blockchain, criptodivisa, cómo montar negocios, cómo montar proyectos. Bueno, pues 100 podcasts, meditación orgásmica, slow sex, tecnología con Yoshi, cultura startup con los Techstars. Y entrevistas a gente que me apetece. No necesariamente tiene que ser una entrevista a alguien top. He entrevistado a mi mejor amigo, a Óscar Valdelvira, que ha sido fascinante esa entrevista. Estoy expectante y esperando entrevistar a Aitor Contreras. Y seguir profundizando, porque siento que cada vez que grabo un episodio destapo algo de mi mente, porque grabar un episodio es grabarlo, subirlo y luego publicarlo, ¿no? Y todo ese proceso, bueno, también prepararlo, ¿no? Todo ese proceso de prepararlo, grabarlo, subirlo, contarlo con la gente, ayudar a gente que puede llegar a colaborar con nosotros en otros proyectos. Es decir, las oportunidades son infinitas si sabes verlas. Yo creo que lo que he aprendido de este podcast es esencial, pero también me da la sensación de que creo que lo que aprendo cada día gracias a los sistemas y a los microhábitos de alto rendimiento, que los microhábitos de crecimiento exponencial que he diseñado, es que aprendo todos los días de todo el máximo, todo el tiempo, todo el rato que puedo, porque tengo ya esa mentalidad instaurada. Entonces este podcast es simplemente lo que vuelco después de todo lo que he aprendido y todo lo que me llevo, siendo esto una forma de poder condensar y concentrar lo más potente de esos aprendizajes. Esos aprendizajes que me han marcado en estos 100 podcasts. Y todo eso que me ha ayudado a ver más, gracias a poder expresar y compartir mucho más a través de este podcast. Pues como digo, soy más bueno iniciando, soy más bueno lanzando, porque he lanzado 100 podcasts con toda la vida que llevo. Y he lanzado 100 podcasts que perfectamente podrían haber sido 120 o 150 por todas las cosas a las que no llego, pero sigo marcándolas como semanalmente. Y toda la gente fascinante con lo que me ha hecho aprender todos y cada uno en sus áreas. Desde ejercicios de respiración del Iceman, pues hasta técnicas de Sherpa, de alto impacto de Salva Fernández, o cómo liderar una marca con Joseph Agram, o entender cómo puedo ser mejor mejorando. Sumar y concentrar lo que he aprendido en este podcast en 5 minutos creo que sería un acto suicida. Como bien decía, lo estoy expresando de puro corazón después de haber repetido otra vez cuando consideré que lo hice bastante bien. En cambio pensé que entonces no era la ocasión, que había que repetirlo otra vez porque seguro que había algo que me había dejado. Y bueno, pues aquí estoy contándote todo lo que me llevo y cómo todo eso ha impactado en mí y impacta en los demás. Pues sí, la preparación del podcast es importante, conocer a la persona a la que vas, es importante formularle las preguntas que le hagan sentir cómodo y que le hagan venderse a él primero como persona y luego como profesional, porque es más fácil luego comprar los proyectos, el libro, porque en algunos casos esta persona que accede a la entrevista tiene proyectos detrás, ¿no? Me gusta a mí el poder vender los proyectos de otros. Me gusta además también hacer podcast donde es solo valor, como por ejemplo este. Y me gusta poder seguir grabando, poder seguir lanzando, poder estar aquí, porque he descubierto que tengo una línea de contacto realmente cercana contigo, donde conectamos, donde puedes conectarme las veces que quieras a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de email, sabiendo que
necesitas de mí, en qué podría ayudarte, porque lo voy a hacer. Porque es mi compromiso contigo. Mi compromiso contigo es impulsarte, es incomodarte, es propulsarte, es pincharte en el culo, es inquietarte. Porque de esa forma trascenderás y llegarás donde tengas que llegar. Y esto lo voy aprendiendo gracias a un podcast donde me doy a mí, con lo mejor que tengo, a todo el mundo, a que puedo impactar. El resultado, este podcast, Disrupt Everything Podcast Series, un podcast sobre reinvención personal, profesional y empresarial, donde toco cualquier tema que crea que te puede crear un cambio dentro, que provoque algo, otro cambio fuera. Y siempre a tope, siempre a muerte, y nunca escatimando nada. Todo lo contrario, añadiendo todo lo que puedo, siendo todo lo que puedo ser, dando todo lo que puedo dar, empujando todo lo que puedo empujar. Y esto cambia el juego. Cambia mi juego y espero, deseo y me imagino que el tuyo también. Y aquí estamos, bailando con el momento, en un instante dentro de una tendencia que se prolonga infinitamente hasta que dejamos de respirar. Pues bueno, mientras que esto siga y mientras que esto suceda, yo seguiré intentando grabar un podcast más, compartir una experiencia más, añadir algo de valor más, ponerte un turbo más, hacer algo más, ser algo más y pretender hacer ver a la vida que me importa, cuando no es así, en absoluto. Pero si si pretendo hacer que vea que no me importa, o bueno, que me importa, pero realmente no me importa, pero realmente me importa, yo puedo estar más libre para poder crear más y hacer más y poder impulsar más. Y todo esto puedo llegar gracias a todo lo que la gente me suma en este podcast, desde técnicas pues, de acción y de técnicas de ultraproductividad, desde técnicas de alto rendimiento, técnicas de yoga, técnicas de meditación, como por ejemplo en ejercicio, como puede ser Ricardo Suárez también, uno de los líderes mundiales, instructores en la metodología de Eros Method. Y todo lo que te puedes llevar de la gente cuando les prestas atención. Pero sobre todo la empatía, la imperfección, ¿no? Porque este podcast no es ni más ni menos que un podcast imperfecto para gente imperfecta. Un podcast imperfecto para gente imperfecta que trata de vivir en estado permanente de reinvención y disrupción, que tiene una mentalidad estoica y una mentalidad estoica y una actitud imparable. Porque esto es lo que crea este podcast. Esto es el objetivo final. Lograr ver hacer ver a las personas que somos imparables. Lo que pasa es que actuamos como si no lo fuéramos, cuando lo que debemos hacer es actuar como si no lo aunque no lo seamos. Porque ¿sabes qué? Acabaremos siéndolo. Y ¿sabes qué? Este podcast lo he diseñado para dar esas claves. Porque esa propia reinvención a todos los niveles, las 4 dimensiones del potencial humano, física, emocional, intelectual y espiritual, es lo que nos lleva a ese estado imparable en todo el ser. A nivel intelectual, en proyectos, fuera de los proyectos, leyendo un libro, a nivel emocional, con nuestra propia gestión emocional, la propia gestión emocional de nuestros equipos, nuestras empresas, a nivel espiritual, llenando y ensalzando nuestra alma para luego poder impactar y crear cambio en lo que importa fuera y poder hacer ver a otros de la oportunidad tan magnífica que tenemos, tan descomunal, tan grandiosa, y luego la parte física para poder resistir el tsunami de la vida dentro de un cuerpo adaptado completamente y optimizado completamente para desarrollar energía, para poder tener esa conexión con la dimensión emocional, intelectual y espiritual. Y esto es Disrupt Everything Podcast Series. En esencia, disrupción.
interrupción, instigación, sobresalir, excepcionalidad, magnificación, imperturbabilidad, imparabilidad, si se puede llamar así, ser imparable, pero desde el alma, desde el corazón, desde la esencia, desde la propia absurdez, desde lo no pretencioso, lo no egocéntrico, lo no ostentoso, lo no narcisista, sino puro, desde dentro, desde el alma, desde las emociones, desde las técnicas que puedes aprender aquí, desde aquello que ocurre dentro de nosotros y que a veces no vemos, pero es una explosión, es un Big Bang, un microcosmos que nace y muere constantemente. Fracasar, mirar objetivamente hacia atrás, darme cuenta de la belleza de la imperfección, ser real, orgánico, aceptar radicalmente lo lanzado y lo no lanzado, decidir una y otra vez, pasar desapercibido para luego lanzarte al ataque. Desenamorarme de las expectativas. Yo juzgar la calidad de mi trabajo, juzgar la calidad de lo que haces. Juzgar tú y solo tú todo lo que depende de ti y no permitir que otros juicios externos influyan. Enamorarte de lo absurdo. Bailar con lo ridículo. Flirtear con lo inexplorado. Sonreír con el miedo. Crear preguntas afiladas. Ser esas preguntas afiladas. Buscar la pregunta interesante y no la respuesta. Detonar la empatía. Ser esa empatía. Rendir cuentas a la grandeza de la excelencia. Eso, solo eso, ya nada más. Y permanecer auténtico, no porque dices que eres auténtico, porque haces cosas o te vistes de forma auténtica, sino porque haces lo que dices y porque dices lo que haces y porque entre lo que dices que haces, lo que haces y lo que eres, no hay hueco alguno. Y todo eso, embadurnarlo de nuevas tecnologías, de tácticas, de estrategias, de técnicas, de crear métodos, de crear sistemas, de hackearse a uno mismo, de ser la propia optimización, de apropiarse de nuestro propio rendimiento y elevarlo de rendimiento a rendimiento óptimo, a rendimiento óptimo a rendimiento máximo, de rendimiento máximo a alto rendimiento, de alto rendimiento al pico del alto rendimiento y hacerlo holísticamente. Hay que ser disruptivos. Bueno, solo hay que buscar excelentemente extrañas maneras de pensar y actuar. Eso es lo que trato de reflejar en este podcast. Y hemos llegado a los 100 episodios. Y te quiero agradecer a ti estar aquí. Acompañarme en este viaje. Y quiero agradecerme a mí mismo haberlo hecho. Haberme expuesto, haberlo lanzado a pesar de que tenía 1000 dudas. Y de volver a darme cuenta de que lo único que importa es aquello que consigues accionar. Y que el placer real, como decía mi gran amigo Epicteto, no está en el resultado, sino en las acciones de uno mismo, porque eso es lo que podemos controlar. Y darme cuenta de que en este viaje hemos compartido mucho. Esto es gracias al empuje que he tenido de hacer las cosas porque tú has estado aquí. Eso me ha llenado. Y eso me ha hecho llegar aquí. Y eso me ha hecho mejor. O diferente, distinto, crecer, empujar, lanzarme, en picado contra lo que sea. A por todas y a muerte. Y siempre hacerlo con solidez, con destreza, con templanza, con serenidad, con intensidad, con tranquilidad, como decía, y sobre todo con paz interior, a pesar de que no pare de atacar y no pare de luchar, porque me fascina.
Este podcast ha sido creado en el infierno y seguirá en el infierno. Y yo seguiré con este podcast ahí, atacando, luchando, aprendiendo, descubriendo, explorando, reinventando, interrumpiendo. Y espero que tú estés también aquí, a mi lado. Espero que algo te haya impactado. Y seguro, ojalá, desde el podcast número 100, haya sumado algo. Sé que lo has sumado. Y sé que tú lo has puesto en marcha, lo has accionado y has crecido. Y has cambiado las cosas. Y eso es fascinante. Yo, aquí ahora en Murcia, a punto de entrar los participantes, voy a seguir. Voy a seguir empujando. Y voy a seguir dando el máximo que sé dar en cada instante hasta que se vaya el último aliento de mí. Espero que tú, la cuestión no es si tú estás preparado para hacerlo o no, sino si estás dispuesto. Sigamos. Merece la pena. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer. Gracias por llegar. Menos mal que al aparecer llegaste a tiempo. Estoy bendecido y el viaje continúa. Recuerda que si merece la pena, hay que hacerlo en exceso. Recuerda que esto es un viaje y que aquí hemos llegado a los 100 destinos. ¿Cuánto nos queda por delante? ¿Quién sabe? Ojalá millones de destinos. Pero no voy a pensar mucho. Voy a seguir actuando como si este fuera el último episodio. Así que, si este es el último episodio que sea, yo voy a seguir. Voy a intentar que sea otro más. Cada día es día 1. Este es el episodio 100, día 1. El viaje continúa. Gracias. Vamos a ello. Esto ha sido Disrupt Everything by Isla García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si
¿No utilizas ninguna de estas dos plataformas? Deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.